Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, gracias al Señor, podemos tener estos hermosos momentos para compartir la palabra de Dios que tanto viene hacia nuestras vidas y, como solemos decir, refresca nuestra alma. El título que les quiero compartir en esta tarde-noche es Un discípulo secreto. En la Biblia habla de muchas personas que han seguido a Jesucristo, pero cuando decimos la palabra discípulos simplemente nos abstraemos y nos concentramos en esos 12 discípulos que seleccionó nuestro amado Salvador. Y hacemos bien, son los 12 elegidos para el propósito que tenía que cumplir nuestro Salvador, y por algo Él oró y los escogió. Pero también hay una serie de personas que intervinieron en el propósito del Señor Jesucristo y que Dios y el Señor Jesús había preparado para ese determinado momento, para su intervención y propósito de cumplimiento de su palabra. En esta noche quiero llevarlos a los momentos posteriores a la crucifixión de nuestro amado Salvador. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en su verso 3 y 4, dice muy claramente que Cristo necesitaba morir de acuerdo a las Escrituras. Que Cristo también necesitaba ser sepultado de acuerdo a las Escrituras. Y que Cristo tenía que resucitar de acuerdo a las Escrituras. Este discípulo secreto iba a intervenir en el preciso momento que Dios había destinado para cumplir uno de estos propósitos. El de Cristo crucificado lo hemos visto en el anterior mensaje. Hoy quiero llevarlos al momento de la sepultura de Jesucristo. ¿Por qué era tan importante en esos momentos, o para la palabra de Dios, la sepultura? Tal vez en el contexto nuestro es muy diferente y una sepultura es algo normal. Alguien parte de este mundo y entonces ubicamos el cementerio que más es de nuestro agrado o el más cercano, los diferentes motivos que tengamos para elegirlo. Pero en el contexto del Señor Jesucristo era muy diferente, y yo quiero llevarlos a analizar ese contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis, después de años de la crucifixión, de la sepultura del Señor Jesucristo, en estos tres conceptos? Dice, era necesario que Cristo fuese sepultado de acuerdo a las Escrituras. Es porque se estaba desafiando en esos precisos momentos, nada más y nada menos que la credibilidad, que la veracidad de la misma palabra de Dios. Dios había dicho en la antigüedad, en Éxodo 12:46, que no será quebrado ningún hueso suyo, hablando de la profecía que se iba a cumplir en nuestro amado Salvador. El pueblo de Israel, en el capítulo 12 de Éxodo, estaba dejando esa nación de la cual estaba siendo oprimido, esclavizado, y estaba partiendo hacia la nueva tierra, la tierra prometida. Y justamente Dios, por medio de Moisés, establece uno de los primeros principios o profecías que aplicaran posteriormente en nuestro Señor Jesucristo. No quebraréis ningún hueso suyo. Otro para citar es el Salmo 34:20. Dice, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado, hablando de nuestro Señor Jesús. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Debían cumplir estas y otras tantas profecías que por amor al tiempo no vamos a enumerar. Pero yo decía que no era fácil en el contexto que estaba viviendo nuestro amado Salvador una sepultura. Miren, analicemos, los invito a analizar. Jesús era de Nazaret, de la región de Galilea. La región de Galilea, de Nazaret, precisamente donde era el pueblo donde estaba nuestro amado Salvador, distaba de Jerusalén unos 150 kilómetros. ¿Por qué iba a haber un sepulcro para él a unos 150 kilómetros? Es como, permítanme comparar, que yo, unos 150 kilómetros de donde vivo, que es la ciudad de Chascomús, compre un sepulcro para mí en la ciudad de Chascomús. Es ilógico. Ese es uno de los principios porque no era común
para Jesús tener un sepulcro allí en la misma región de Jerusalén. Lo segundo es que tuvo un juicio injusto. Fue acusado injustamente. Fue justamente blasfemado e insultado, consiguiendo por medio de los sacerdotes, todos aquellos que querían aclamar delante de él con injusticia la verdad de Dios y se hacían pasar por testigos falsos. Tuvo un juicio injusto y fue condenado como un malhechor. Los malhechores no tenían la prioridad en sus vidas de conseguir un sepulcro, sino por el contrario, era lo peor en esos momentos de la humanidad. No estaba en su cabeza, no estaba en su corazón conseguir un sepulcro. Y no podemos abstraernos de lo que le estaba pasando al Señor Jesús. Fue enjuiciado injustamente, fue considerado como un malhechor injustamente, pero la realidad que ante la sociedad reinante en esos momentos, él era llevado preso como un malhechor. Lo tercero, Marcos 15, 22 dice, y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, dice Marcos, el lugar de la calavera. Miren, los malhechores sufrían la peor humillación, y la peor muerte era la muerte de cruz. Y se llamaba el lugar de la calavera, porque un malhechor, los soldados romanos no se iban a preocupar por conseguirle un sepulcro, ni mucho menos lo que hoy diríamos un nicho, ni mucho menos una fosa, sino que había una fosa común atrás del Calvario, justamente, donde descolgaban inmediatamente a los malhechores y lo tiraban en esa fosa común. Entonces, por eso, de ahí toma el apodo del lugar del monte de la calavera. El Señor Jesucristo tenía todas las contras para conseguir un sepulcro ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero está la palabra de Dios, como dice en 2 Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura, más firme, más creíble, que hacemos bien en estar atentos y que alumbra en esos lugares oscuros para que resplandezca esa luz como el sol aún en nuestros corazones. Se tenía que cumplir la palabra de Dios, con todas estas contras y otras más que no hemos nombrado para que la palabra de Dios sea creíble, sea veraz. Ahora, ¿cómo se podía cumplir lo que está escrito con todo esto que estaba sucediendo? Dios tenía a la persona indicada. Dios tenía a esa persona que había preparado, a ese discípulo secreto, para entrar en sus funciones en el momento preciso, en el lugar adecuado y justamente en las circunstancias que Dios había dictaminado para que pueda salir a la luz su nombre. Acompáñenme en Mateo capítulo 27. El capítulo 27, desde el verso 57 en adelante, narra la sepultura de nuestro amado Salvador. Esto se narra también en Marcos capítulo 15, verso 42 en adelante, Lucas 23 del 50 en adelante y Juan 19, 38 en adelante. Los 4 evangelios, al igual que la crucifixión, narran la veracidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús fue sepultado. ¿Cómo iba a creer la humanidad si hubiese sido tirado en una fosa común? Hoy, después de 2000 y pico de años, todos hubiésemos dudado. Era uno más de lo que estaba ahí. Sin embargo, necesitaba ser sepultado como una persona que después deje la evidencia de que esa tumba posteriormente sea vacía. Pero también tenía que entrar en juego una persona de carne y hueso como usted y como yo, para que Dios cumpla su propósito, sus planes. Mire, Dios utiliza personas como usted, como José de Arimatea, que voluntariamente, decididamente y dispuestos puedan ponerse en sus manos para cumplir sus planes. Yo quiero resaltar 3 cosas de José de Arimatea. Pero en primer lugar quiero que lea conmigo Mateo capítulo 27, verso 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea
llamado Jesús, que también dice había sido discípulo de Jesús. Lo mismo que dice Mateo lo dice Juan 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Qué hermoso que cuando el discípulo verdaderamente se compenetra con su maestro, es fiel a su maestro, nunca lo abandona. Nunca lo deja, a pesar de las circunstancias que está viviendo o que le toca atravesar. Y yo quiero resaltar de este discípulo secreto que ya he revelado, José de Arimatea, 3 cualidades. En primer lugar, su lealtad. La lealtad es un sentimiento de respeto, de temor, no el temor de miedo, sino un temor reverente de decir, ¿cómo le puedo fallar yo? ¿Cómo puedo abandonarlo en los momentos más difíciles, más trascendentales del plan de Dios a través de Jesucristo? Habla de respeto, habla de temor, habla de fidelidad. La lealtad estaba presente en el corazón y en la vida por los hechos de José de Arimatea. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 15, verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio. Después aclara Lucas, dice que no había, en el capítulo 23, verso 51, para aquellos que después toman nota y lo pueden leer, dice, este también, hablando de José, esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No estaba de acuerdo. Formaba parte de esos personajes, de esos sacerdotes, de esa religiosidad que había enjuiciado a nuestro Salvador. Y él levantó la mano, yo no estoy de acuerdo, ni con lo que dicen, ni con lo que van a hacer. Es pararse delante de todos y con firmeza, con voluntad, pero también con convicción, con seguridad, decir lo que él sentía en su corazón. Y yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo de Jesús. Para mí es el Hijo de Dios, es el Salvador. Ni tampoco estoy de acuerdo, ni apruebo lo que van a hacer con él, de presentarlo ante Pilato para enjuiciarlo y llevarlo hasta la muerte. Marcos es muy claro en esto. Narra que los sacerdotes, léalo después en el capítulo 15, instigaron a la multitud para convencerlos de que elijan a Barrabás antes que a Jesús. Salía de ese seno del juicio los personajes, los religiosos, que creían teóricamente en Dios, pero que rechazaban con sus palabras, con sus actos, al mismo Hijo de Dios, que estaba desarrollando el plan maravilloso de nuestro Padre Celestial para restituir la comunicación entre Él y nosotros. Decían creer en Dios, decían adorar en Dios, pero su lealtad, su fidelidad hacia ese Dios estaba muy lejos. Pero allí se levantaba una mano, en medio de todas las personas que estaban alrededor del juicio de Jesús. Y ese era José de Arimatea. Lo narra Lucas y lo deja sentado como un detalle, como esa pincelada de fidelidad, de lealtad a su Salvador, diciendo, y no había consentido, Lucas 23:51, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era una persona rica, Mateo lo dice, Mateo 27:57 dice, rico de Arimatea. Lo habíamos leído. La ciudad de Arimatea distaba de Jerusalén entre 25 a 35 kilómetros. ¿Qué hacía alguien de 35 kilómetros o de 25 kilómetros en la ciudad de Jerusalén? No pensó, Jesús está siendo crucificado, que se quede él y yo me quedo en mi casa tranquilo, encerrado en mi casa. Sino que se involucró. La lealtad implica eso. Involucrarse con lo que él había creído.
Y relata también Lucas en el versículo 50 del capítulo 23 que era varón bueno y justo. Miren, la palabra bueno que es ágatos en el original, es de buena cepa, de buena raíz, de buen proceder, que todos sus hechos que él puede hacer son de benevolencia hacia el otro. De no un egoísmo, sino por el contrario un despojamiento de buscar el beneficio del otro. José era esto, bueno y justo. Y la palabra justo también habla de santo, sin maldad, inocente, que uno espera ninguna maldad de esta persona. Tenía características y todas las cualidades para quedarse en su casa. Sin embargo, se involucró. Fue leal a ese mensaje que un día había llegado a su vida. Seguramente todavía estaba en su corazón y en su mente. Yo no sé si estuvo presente en los momentos que allí en Mateo capítulo 16, 24, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Yo lo que puedo ver es que en algún momento de su vida este mensaje llegó a su corazón y él se involucró. Fue leal y le siguió aún hasta después de la muerte. Y yo te hago esta pregunta en este primer punto de este discípulo secreto y leal. Él lo siguió hasta después de la muerte. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, vos y yo, a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar a las cosas de esta vida para seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estás dispuesto a levantar tu mano y decir, yo no consumo más, yo no tomo más, yo no soy más violento, porque me marca la palabra de Dios? Y cambiar, y ser convincente, y ser leal con lo que uno dice, con lo que uno pregona, y también con lo que uno hace, como lo fue José de Arimatea. Decía que esta cualidad es maravillosa, ser leal. Pero en segundo lugar, habla también de la valentía. Miren, acompáñenme con la palabra de Dios. La valentía habla de identificación. ¿Con quién se identificaba? Si con el Sanedrín, aquellos que estaban haciendo el juicio injusto, y lo llevaron hasta la misma muerte, y muerte de cruz, o se identificaba con su Salvador. Yo no quiero abstraerme de que Jesús fue condenado como un malhechor. Póngase un momento usted y yo en la piel de José de Arimatea. ¿Iríamos nosotros a reclamar el cuerpo de una persona que es malhechor, que toda la justicia, entre comillas, de la sociedad reinante en esos momentos había dictaminado que tenía que morir, que no había salida para esa persona y que la única salida, el único fin era la muerte y muerte de cruz? Inmediatamente lo iban a identificar que era consecuente con esa persona. Inmediatamente lo iban a señalar, como lo señalaron una vez a Pedro diciendo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, no, no. Y ahí negó al Señor Jesús. Pero ahí está José de Arimatea, no negando al Señor Jesús, sino con valentía identificándose con Él. ¿Dónde estaban, digo yo, todos los otros discípulos? Los 11, porque ya Judas se había, para estos momentos, ahorcado. Lo habían abandonado. ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados por Él? Lo habían abandonado. ¿Dónde estaban aquellos que en algún momento fueron alimentados por Él? Que sanó y solucionó todos sus problemas materiales. ¿Dónde estaban? Lo habían abandonado. Pero esto me hace ver a mí que a los pies de la cruz, junto con su mamá, junto con los soldados, junto con los religiosos y con la turba de la gente, había alguien más que no se quedó ni en su casa a 30 kilómetros, ni en el Sanedrín para que no lo vuelvan a acusar, sino que estuvo a los pies de la cruz. Y ese fue este discípulo secreto,
José de Arimatea. Se identificó con él. Y aparece en el escenario en el momento oportuno. Miren lo que dice la palabra de Dios. No tuvo temor de enfrentar a los soldados. Y fue más allá. Miren lo que dice Mateo 27:58. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Y Marcos 15:43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y reclamó el cuerpo de Jesús. ¡Qué valentía! No estaba enfrentando a los soldados. Pilato en la historia es mencionado por la agresividad que tenía con aquellos esclavos, por aquellos que eran sojuzgados por él. La crueldad era una cualidad de él. Sin embargo, esta persona, que no tenía autoridad política, porque Pilatos era el gobernador de Judea y de otras regiones más. Era el mismo gobernador. Es como que usted le vaya a reclamar al gobernador de la provincia donde está y diciéndole con autoridad, dame el cuerpo de ese malhechor. Se identificaba con valentía. Se requiere valentía para enfrentar esas circunstancias. Y me gusta lo que dice Marcos. Entró osadamente. La palabra que estolmao significa aventurarse. Aventurarse a lo que venga. Dispuesto a que venga lo que venga, yo lo voy a hacer. Si tengo que sufrir consecuencias, lo voy a soportar. Si tengo que sufrir algún reclamo, me voy a apropiar. Pero lo voy a enfrentar. Es valiente, no solamente es leal, no solamente es valiente, sino que también hace carne propia lo que muchos años atrás, en la antigüedad, Dios expresó por medio de su palabra a un muchacho que tenía que cumplir nada más y nada menos el papel de Moisés, y ese Josué. Josué 1:7 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios, perdón, y estaré contigo donde quiera que vayas. Se requiere de valentía para enfrentar el mundo. Claro que vos y yo tenemos que tener de valentía en el momento que alguien te dice, vení, vamos a seguir la vida que llevamos. Sin embargo, te invito a que seas como José de Arimatea, que él levantó su mano y dijo, yo soy un discípulo de Jesús. Se requiere de valentía para decir no a las cosas que nos ofrece la sociedad, el mundo, las cosas que vos sabés en tu interior y en mi interior que están mal, que te hacen mal, que son dañinas, que no te acercan a Dios, sino por el contrario, te alejan de Dios. La gran mayoría estaba lejos del Salvador y una pequeña minoría leal, valiente, estaba a los pies de nuestro Salvador. Pero en tercer lugar, quiero hablarte de otra de las características de José, este discípulo secreto que sale a la luz en el momento oportuno, en el lugar adecuado y cuando Dios así lo dispuso. Dijimos su lealtad, dijimos su valentía, pero también habla de su confianza, su esperanza. Cuando uno habla de confianza, no puede dejar de lado la esperanza. Uno proyecta a lo que va a suceder. Marcos 15:43 y Lucas 23:51 aclaran ambos evangelios que él esperaba el reino de Dios. Su confianza estaba en la palabra de Jesús. Su esperanza iba más allá de los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento y del cual él estaba siendo presente, testigo ocular, y estaba padeciendo también porque veía a su Salvador. Desde el punto de vista humano, para una persona
que alguien le predicó o le habló que es el Rey del mundo, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de todos, verlo morir en la cruz, pasar por momentos vergonzosos, pasar por momentos de tormentos, pasar por momentos donde justamente era degradado, humillado, era muy difícil desde el punto de vista humano que esta persona llegue a buen puerto o cumpla su propósito. Mientras para los demás era una oscuridad total, había fallado Jesús. Era oscuridad, era temor, era inseguridad. ¿Responderá Dios? ¿Será el Hijo de Dios? Para José de Arimatea, ese discípulo secreto sale a la luz en medio del escenario que le estaba tocando vivir. Y para él, mientras para otro fue oscuridad, para él fue claridad. Para otro fue temor, para él fue paz. Para los otros fue inseguridad, para él fue justamente esa seguridad de que el que lo dijo, así como pasó por la cruz, ahora tenía que pasar por la etapa del sepulcro, pero también que iba a resucitar con victoria sobre la muerte. Su fe aumentó. Su fe no decayó, sino por el contrario aumentó, creció. Su esperanza estaba puesta en Él. Su seguridad estaba puesta en Él. Su confianza no estaba puesta en la situación que estaba viendo y contemplando, sino su confianza estaba puesta en ese Salvador que un día escuchó de sus propios labios, como dice el evangelista según San Juan, capítulo 12, 32. Y yo, dijo Jesús, si fuere levantado de la tierra, los atraeré hacia mí. Y él fue atraído. No se dejó seducir por lo que estaba contemplando. Una cruz inmóvil. Un cuerpo, el de Jesús, que estaba con la cabeza inclinada, que estaba crucificado en sus manos, en sus pies. Su costado había sido abierto. Sino que se empezó a preocupar y ocupar por llevarlo al propósito de Dios, el sepulcro. La evidencia más tremenda para la humanidad y que a pesar de las generaciones y años iban a seguir mirando esa tumba vacía. Hoy no sabemos precisamente si la que se visita por turismo es la tumba de Jesús. Lo que sí sabemos y podemos afirmar con nuestro corazón y con nuestras vidas que Él vive, que Él es la esperanza que te lleva a Dios, que te da vida eterna. Y esto creyó José de Arimatea. Él le creyó a su Salvador. Y como creyó, tuvo que cumplir su parte y fue, se ocupó. Pidió al gobernador el cuerpo de Jesús. Compró una sábana, como narran los evangelistas. Envolvió a su Salvador y fue y llevó el cuerpo del Señor en el sepulcro que él había labrado y que tenía reservado para él. Se lo dio al Salvador ahí cerquita en Jerusalén, muy cerquita del monte de la Calavera. Un detalle más. Decíamos en el anterior mensaje que Jesús murió cerca de la hora de las 3 de la tarde. Y los judíos iban a empezar el día de reposo a las 6 de la tarde de ese mismo día. Quedaban 3 horas nada más para que la palabra de Dios no sea veraz y que sea, al contrario, sea una duda para el corazón del ser humano. ¿Habrá un sepulcro para Jesús? Pero Dios tenía preparado su siervo, su discípulo, ese discípulo que no fue nombrado en toda la Biblia hasta ese preciso momento, para cumplir ese propósito del plan de Dios en la sepultura del Señor Jesús. Fue a Pilato, reclamó el cuerpo y sepultó a su Salvador, creyendo que así como había dicho que iba a estar en la cruz, iba a estar sepultado, pero también iba a resucitar. ¿Qué hubieses hecho vos y yo si estuviésemos en el lugar de José? ¿Seríamos leales? ¿Seríamos valientes?
¿Habremos confiado en Él? ¿O simplemente transmitimos de palabra y después cada uno nos quedamos en nuestro hogar? Hoy estamos sufriendo una pandemia. Y por eso va a hacer que dudemos de la credibilidad de la palabra de Dios, que dice, yo estoy contigo, donde quieras que vayas. O seremos como José de Arimatea. Quiera Dios que en tu interior, en mi corazón, en mi interior, tengamos la misma convicción de este discípulo, que no fue nombrado, pero calladamente, secretamente y en el momento oportuno, cumplió el propósito de Dios para que otros crean en Jesús. José de Arimatea, varón leal, varón valiente y varón que puso su confianza, su esperanza en Jesús. Pone tu esperanza en Jesús. Que no sea una Pascua más. Que no sea un pasar por esta vida en medio de los sufrimientos más, sino poner tu esperanza en Jesús. Confía en Él y decirle, Señor Jesús, vos sos mi única esperanza. Vos sos aquel que me da palabras de vida eterna, que me da esperanza de saber que si parto de este mundo, estoy en la misma presencia con vos, en los cielos, junto a Dios. Te amo, Salvador. Gracias por entregar tu vida por mí. Y quiero creer con la fe, con la convicción y con esa bondad que caracterizaba a José de Arimatea. Que Dios los bendiga y que esta sea la oración día a día de tu vida. Dios los bendiga. Amén.